Hola, el día de hoy nos toca ver el capítulo 2.6, que es sobre fórmulas químicas. Vamos a ver lo que es las fórmulas moleculares, las fórmulas empíricas y las fórmulas de los compuestos iónicos. Hablando de compuestos iónicos, recordar que en el capítulo pasado, que es el capítulo 2.5, vimos todo sobre moléculas e iones, o sea, lo necesario que tenemos para entender esta parte de la química. Algo muy importante que destacar y que no se nos puede olvidar es que una molécula no siempre es un compuesto. Ya, porque una molécula es la unión, puede ser del mismo átomo. En cambio, un compuesto, por definición, tiene que ser de diferentes elementos, a eso voy. Un compuesto tiene que ser de diferentes elementos, en cambio una molécula puede ser del mismo elemento, como es el caso del ozono. Ozono, que son 3 átomos de oxígeno. También vimos sobre los iones, que son átomos o grupos de átomos que tienen carga positiva o negativa. Cuando un elemento, o sea, cuando un átomo pierde electrones, o sea, los cede, los regala, queda cargado positivamente. ¿Por qué? Porque como al perder electrones, le quedan más protones que electrones, ya que al ser neutros tienen la misma cantidad de protones y electrones. Y se denominan cationes, ¿sí? O sea, supongamos que si yo soy un átomo de sodio y le regalo electrones a otro átomo, yo voy a perder electrones y voy a quedar cargado positivamente, por tanto me llamo catión. Mi nombre cambia a catión. Por otra parte, tenemos que los aniones son cuando uno gana electrones, ¿sí? Cuando a uno le regalan electrones y queda cargado con carga negativa, tiene más electrones que protones. Bien. Luego hicimos unos cuantos ejercicios y listo. Así que vamos a comenzar el día de hoy con fórmulas químicas. Ok, comenzamos. Los químicos utilizan fórmulas químicas para expresar la composición de las moléculas y los compuestos iónicos por medio de los símbolos químicos. ¿Sí? O sea, se utilizan las fórmulas químicas para expresar cómo están compuestas las moléculas. Composición significa solamente los elementos presentes. Elementos presentes. Composición significa solamente los elementos presentes. No significa, sí, composición no significa solamente los elementos presentes, sino también la proporción en la cual se combinan. O sea, esta fórmula química no solo va a tener el nombre de los elementos que van a estar participando, sino también qué cantidad de cada uno va a haber. O sea que nos dicen mucho estas fórmulas químicas. En este punto se consideran dos tipos de fórmulas, moleculares y empíricas. Vamos a partir con las fórmulas moleculares. Una fórmula molecular indica el número exacto de átomos de cada elemento que están presentes en la unidad más pequeña de una sustancia. La fórmula molecular indica el número exacto de átomos de cada elemento que están presentes en la unidad más pequeña de una sustancia. En el análisis sobre moléculas, cada ejemplo se presenta con su fórmula molecular, entre paréntesis. Así, H2 es la fórmula molecular del hidrógeno, O2 representa el oxígeno, O3 es el ozono y H2O representa el agua. El subíndice numérico, o sea, este numerito chiquitito que acompaña a los elementos, subíndice numérico, indica el número de átomos de cada elemento que están presentes. En el caso de H2O, no aparece un subíndice para el O, debido a que solo hay un átomo de oxígeno en una molécula de agua. De esta manera, se omite el subíndice 1. O sea, cuando haya solo una molécula o solo un átomo de tal elemento, se evita ponerlo. Por ejemplo, acá hay solo una, pero no se pone nada. Vamos a continuar. El subíndice 1 de las fórmulas. Obsérvese que oxígeno O2 y ozono O3 son alótropos del oxígeno. Un alótropo es una de dos o más formas diferentes de un elemento. Dos formas alotrópicas del elemento carbono, diamante y grafito, son completamente diferentes, no solo en sus propiedades químicas, sino también en su costo relativo.
Ok, entonces los alótropos son formas diferentes de un mismo elemento. Por el que en el caso del oxígeno, el alótropo tenemos oxígeno molecular y el ozono, que son tres. Y lo en que varían en su número de átomos. Vamos a continuar. Tenemos modelos moleculares. Las moléculas son demasiado pequeñas para poder observarlas de manera directa. Una forma efectiva para visualizarlas es mediante el uso de modelos moleculares. Por lo común, se utilizan dos tipos de estos elementos, los modelos de esferas y barras, y los modelos espaciales. Figura 2.12. Esta es la figura 2.2. Estos son los modelos espaciales. Estos son los modelos de esferas y barras. Ok. ¿Qué dice? Se utilizan dos tipos de estos modelos. Tenemos los modelos de esfera y barra y los modelos espaciales. En los primeros, los átomos están representados por esferas de madera o plástico con orificios perforados en ellas. Para representar los enlaces químicos se utilizan barras o resortes. Para representar los enlaces químicos, que son las uniones químicas entre los átomos. Los ángulos que se forman entre los átomos en los modelos se aproximan a los ángulos de enlace reales de las moléculas. Se aproximan a los ángulos reales de las moléculas. Los ángulos que se forman entre los átomos los modelos se aproximan a los ángulos de enlace reales de la molécula. Okay. Con excepción del átomo de hidrógeno, todas las esferas son del mismo tamaño y cada tipo de átomo está representado por un color específico. Ok, cada tipo de átomo está representado por un color específico. Y todas las esferas son del mismo tamaño. En los modelos espaciales, los átomos están representados por esferas truncadas que se mantienen unidas a presión, de manera que los enlaces no se ven. El tamaño de las esferas es proporcional al tamaño de los átomos. ¿Ok? Eso es en el modelo espacial. Aquí, el tamaño de las pelotitas va a ser en relación al tamaño del átomo, a diferencia del modelo de esferas y barras, en las que todos son iguales. Aquí también se aprecian estas cositas que simbolizan o quieren representar los enlaces químicos. Aquí en cambio no se logran apreciar estas cosas para representar los enlaces químicos. Ok. El primer paso para construir un modelo molecular consiste en escribir la fórmula estructural que muestra cómo están unidos entre sí los átomos de una molécula. O sea, la fórmula estructural nos muestra cómo están unidos entre sí los átomos de una molécula. Por ejemplo, se sabe que en la molécula de agua, cada uno de los dos átomos de hidrógeno está unido a un átomo de oxígeno. Por lo tanto, la fórmula estructural del agua es HOH. Una línea que une dos símbolos atómicos representa un enlace químico. O sea que aquí tendríamos un enlace químico y otro enlace químico, dos enlaces químicos. De esa forma se mantienen unidos. Los modelos de esferas y barras indican con claridad la distribución tridimensional de los átomos y son relativamente fáciles de construir. Sin embargo, el tamaño de las esferas no es proporcional al tamaño de los átomos. Como consecuencia, las barras por lo general exageran la distancia entre los átomos de una molécula. Las barras por lo general exageran la distancia entre los átomos de una molécula. ¿Por qué? Porque el tamaño de la esfera no es proporcional al tamaño real de los átomos. ¿Ok? Los modelos espaciales son más exactos. Modelos espaciales más exactos. Permiten ver con claridad la diferencia del tamaño de los átomos. El inconveniente es que su construcción requiere de más tiempo y no muestran bien la posición tridimensional de los átomos. O sea, desventajas de este modelo espacial requieren de más tiempo y no muestran la posición tridimensional de los átomos. En este texto se utilizarán constantemente ambos modelos. Voy a subir un poco porque esta parte igual es importante. El código de color, porque... A ver, ¿cuál era el código de color? Átomos representados. Ah, ya. Por un color específico.
En este de acá, cada átomo tiene un color específico. El tamaño de la esfera. Claro, por eso. Entonces, al final del libro nos van a indicar el código de color de los átomos, para indicarnos qué átomos son y qué color tienen. Bien, vamos a continuar con fórmulas empíricas. La fórmula molecular del peróxido de hidrógeno, sustancia que se utiliza como antiséptico y como agente blanqueador para fibras textiles y decolorante del cabello, es H2O2. Esta fórmula indica que cada molécula de peróxido de hidrógeno contiene 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. La proporción de átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno en esta molécula es 2:2 o 1:1. La fórmula empírica del peróxido de hidrógeno es HO. En consecuencia, la fórmula empírica indica cuáles elementos están presentes y la proporción mínima en números enteros entre sus átomos. Pero no necesariamente indica el número real de átomos en una molécula determinada. ¿Sí? La fórmula empírica es la forma simplificada de ver las moléculas. Considere otro ejemplo. El compuesto hidracina. A ver dónde dice. El compuesto hidracina. N2H4. O sea que tiene 2 átomos de nitrógeno y 4 de hidrógeno. Que se utiliza como combustible para cohetes. La fórmula empírica de la hidracina es NH2. La relación entre el nitrógeno y el hidrógeno es 1:2, tanto en la fórmula molecular como en la fórmula empírica. Solo la fórmula molecular indica el número real de átomos. Eso es muy importante. Solo la fórmula molecular indica el número real de átomos. El número real de átomos de nitrógeno, 2, y de hidrógeno, 4, presentes en una molécula de hidracina. Las fórmulas empíricas son las fórmulas químicas más sencillas. Se escriben de manera que los subíndices de las fórmulas moleculares se reduzcan a los números enteros más pequeños posibles, se simplifican. Las fórmulas moleculares son las fórmulas reales de las moléculas. ¿Sí? Las fórmulas moleculares son las reales, como realmente están las moléculas, cómo se distribuyen. Una vez que se conoce la fórmula molecular, también se sabe la fórmula empírica, pero no al contrario. Entonces, ¿por qué son tan importantes las fórmulas empíricas para los químicos? Como estudiaremos en el capítulo 3, cuando los químicos analizan un compuesto desconocido, por lo general, el primer paso consiste en la determinación de su fórmula empírica. Con información adicional, es posible deducir la fórmula molecular. Para muchas moléculas, la fórmula molecular y la fórmula empírica son lo mismo. Algunos ejemplos lo constituyen el agua, H2O, el amoníaco y el dióxido de carbono, y el metano. ¿Sí? Van a ser iguales porque no se puede simplificar. Los ejemplos 2.2 y 2.3 se refieren a la forma de expresar las fórmulas moleculares a partir de modelos moleculares y cómo expresar fórmulas empíricas con base en fórmulas moleculares. La palabra empírico significa derivado de la experiencia. Como se abordará en el capítulo 3, las fórmulas empíricas se determinan experimentalmente. Ok, vamos a realizar ahora los ejemplos. Tenemos el ejemplo 2.2 y el ejemplo 2.3. ¿Qué dice? Dice, escriba la fórmula molecular del metanol, disolvente orgánico y anticongelante, a partir del modelo de esferas y barras que se muestra al margen. Ok. Perfecto. Bien, ¿cómo lo resuelven en el libro? Primer paso, dice, analice el código de colores para los átomos. Veas en las páginas finales del libro. Ok. Voy a agarrar el código de colores, así que esperen, voy a pausar el video. Ya. Aquí en pequeñito
agregué el código de colores que estaba al final del libro para poder trabajar de manera más fácil. Ok, entonces la solución del primer problema, o sea, del ejemplo, dice, analiza el código de colores para los átomos. Tiene 4 átomos de hidrógeno, un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. En consecuencia, la fórmula molecular es CH4O. Sin embargo, la manera común de escribir la fórmula molecular del metanol es CH3OH, porque así se muestra cómo están unidos los átomos en las moléculas. Mm, ok. Bueno, no voy a realizar el ejercicio de práctica porque, o si no, se va a alargar mucho y tengo que ir a la página, tengo que sacar la fórmula del cloroformo, etc. Pero, pero está acá el cloroformo. Y si está ahí, cloroformo. Esto es de color. O sea que estos también son cloros. Cl, Cl. ¿Cuál sería la fórmula correcta del cloroformo? Sería Cl3CH. No entiendo las respuestas. Esta cosa de los ejercicios de práctica. Em, a ver, un momento. Voy a revisar en internet la fórmula del cloroformo. Fórmula química, a ver. A ver qué nos dice Google. Oh, casi. Es al revés. Es CHCl3. O sea, eso por lo menos ahora me está enredando un poco el orden que deben seguir. Bien. Ok. Hasta ahí todo bien. Vamos a seguir con el ejemplo 2.3. Dice, escriba la fórmula empírica de las siguientes moléculas. Acetileno, que se utiliza en los sopletes para las soldaduras. Glucosa, sustancia conocida como azúcar sanguínea. Oxígeno nitroso, N2O, compuesto gaseoso utilizado como anestésico, gas hilarante y como propelente para cremas en aerosol. Ok. Bueno, esto es más sencillo, de hecho lo puedo hacer yo. El acetileno, esa es su fórmula molecular. La fórmula empírica, em, de A es igual CH. Pero le voy a explicar por qué. Tengo C2H2. Entonces yo aquí voy a simplificar por 2, cosa de que me quede CH. Esa sería la fórmula empírica del acetileno. ¿Sí? Fórmula empírica del acetileno. Voy a dejar aquí. Ahora vamos con el B. Está un poco pequeño. B. El B ahí. El B es la glucosa, que es C6, H12O6. Ok, esta la voy a simplificar por 6. Y aquí me va a quedar 2. O sea, voy a dividir por 6. Me queda ¿qué más? C, H2O. Vamos con el ejercicio C ahora. El óxido nitroso es N2O. Ya, en este caso queda igual porque no puedo simplificarlo. Recordar que aquí hay un 1. Un 1 chiquitito. Entonces no puedo hacer nada. No se puede simplificar. Queda exactamente igual. Vamos a ver si estamos igual. CH, ya el primero lo tenemos bueno. El segundo queda... claro, está bien. También se puede hacer de diferentes formas. Y se mantiene común.
Ya hay un ejercicio de práctica, me dicen escribir la fórmula empírica de la nicotina, droga adictiva que se muestra en el tabaco. Ok. Vamos a simplificarla para encontrar la FE, fórmula empírica. Por lo tanto, yo voy a simplificar por 2. Sí, por 2. Entonces, el primero me va a quedar C5, el segundo me va a quedar 7 y el otro me va a quedar normal, N. Porque simplifiqué por 2, o sea, dividí por 2 y no se puede simplificar más. Bien, terminamos los ejemplos y los ejercicios de práctica. Ahora vamos a ver las fórmulas de los compuestos iónicos. Esto es un poquito más complejo al parecer, o al menos más nuevo. Para mí es un poco más nuevo. Así que vamos a comenzar. Bien, fórmula de los compuestos iónicos. Las fórmulas de los compuestos iónicos, por lo general, son las mismas que sus fórmulas empíricas. Fórmulas de los compuestos iónicos, mismas que sus fórmulas empíricas, por lo general. Debido a que los compuestos iónicos no están formados por unidades moleculares discretas. Por ejemplo, una muestra sólida de cloruro de sodio, NaCl, consiste en el mismo número de iones sodio y cloro, dispuestos en una red tridimensional, figura 2.13. Esta es la figura 2.13. Lo que tenemos acá en A es la estructura del sodio, del NaCl sólido, de la sal de mesa común, sólido. Lo que tenemos acá en B, dice, en realidad los cationes están en contacto con los aniones, tanto en A como en B. Las esferas más pequeñas representan iones Na+, iones, este es Na+, todos estos son Na+, entonces este es Cl-. Y las esferas más grandes, iones Cl-. Y ahí tenemos en C, cristales de NaCl. Ok. En este compuesto existe una proporción de cationes y aniones de 1:1, de forma que el compuesto es eléctricamente neutro, como puede apreciarse en la figura 2.13. Ok. En la figura 2.3, o sea que tiene la misma cantidad de sodios y de cloros. En el NaCl, así como puede apreciarse en la figura 2.13, en el NaCl no se encuentra un ion sodio asociado a un ion cloro en particular. De hecho, cada ion sodio es atraído por los 6 iones cloro que lo rodean y viceversa. O sea, todos se atraen entre todos. Así, NaCl es la fórmula empírica del cloruro de sodio. En otros compuestos iónicos, la estructura real puede ser diferente, pero el arreglo de cationes y aniones es de tal forma que los compuestos son eléctricamente neutros. Y el arreglo de cationes y aniones es de tal forma que los compuestos son eléctricamente neutros. Observe que en la fórmula de un compuesto iónico no se muestra la carga del catión ni del anión. Si no se muestra, queda NaCl solamente. Aquí nos muestran una imagen que es la reacción del sodio metálico con el cloro gaseoso para formar el cloruro de sodio. Ok. Bien, ya estamos por terminar. Así que démosle no, pongámosle ganas. Para que los compuestos iónicos sean eléctricamente neutros, la suma de las cargas de los cationes y de los aniones de una fórmula debe ser igual a 0. Bien, si las cargas de los cationes y de los aniones son numéricamente diferentes, se aplica la siguiente regla para que la fórmula sea eléctricamente neutra. Ok, si las cargas de los cationes y de los aniones son diferentes, se tiene que aplicar una regla para que la fórmula sea eléctricamente neutra. Okay. El subíndice del catión debe ser
numéricamente igual a la carga del anión. Y el subíndice del anión debe ser numéricamente igual a la carga del catión. Si las cargas son numéricamente iguales, los subíndices no serán necesarios. Esta regla se deriva del hecho de que, debido a que las fórmulas de los compuestos iónicos normalmente son sus fórmulas empíricas, los subíndices siempre se deben reducir a las proporciones más pequeñas posibles. Considera los siguientes ejemplos. Bien, ahora va a quedar más claro si no quedó claro con lo de adelante. Bien, tenemos el bromuro de potasio, el catión potasio, aquí está el catión potasio, y el anión bromuro se combinan para formar el compuesto iónico bromuro de potasio. O sea, este se combinó con este para formar bromuro de potasio. La suma de las cargas es más 1, aquí tenemos más 1, más menos 1, que eso nos da igual 0. De modo que no es necesario escribir subíndice. La fórmula es KBr, potasio y el bromo. Perfecto. Vamos a ver otro ejemplo, que es el yoduro de zinc. El catión zinc, aquí tenemos catión que perdió 2 electrones, o sea que tiene una carga de más 2 más, y el anión yoduro, de menos 1, se combinan para formar yoduro de zinc. O sea que esto se combinó con esto para formar yoduro de zinc. La suma de las cargas de un ion zinc y un ion yodo es más 2 más menos 1. Y eso nos queda en más 1. O sea que no nos dio 0. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, para que la suma de las cargas sea igual a 0, se debe multiplicar por 2 la carga menos 1 del anión y agregar un subíndice 2 al símbolo del yodo. En consecuencia, la fórmula del yoduro de zinc es Zn y 2. Ok, se multiplicó por 2 este de acá para que al realizar esta operación nos diera 0. A mí por lo menos ya me quedó un poco claro. Vamos con el último ejemplo, que es el óxido de aluminio. Dice, el catión es aluminio 3 más y el anión oxígeno es oxígeno 2 menos. El siguiente diagrama ayuda para la determinación de los subíndices del compuesto formado por el catión y el anión. La suma de las cargas es... Ah, ya, ok. Dado que al tener sus cargas normales, no iba a ser posible... no iba a dar 0, va a dar 1. Entonces se multiplicó este por 2 y este por 3. O sea, el aluminio por 2 y el oxígeno por 3. Y así nos queda 0. Entonces el número que uno multiplica va a ser el que va a quedar acá. Así la fórmula del óxido de aluminio es al 2 o 3. O sea que tiene 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. Observe que en cada uno de los 3 ejemplos anteriores los subíndices están en la razón más pequeña, o sea, no se pueden simplificar más. Por eso se dice que la fórmula de los compuestos iónicos generalmente es igual a la fórmula empírica. O sea, están en la razón más pequeña. Perfecto, vamos a ver el ejemplo 2.4. Ejemplo 2.4, tengo un poquito de agua. Ya, perfecto. El ejemplo 2.4 dice, escribe la fórmula del nitruro de magnesio que contenga los iones M2 y esto. Ya. ¿Cómo lo resolvería yo? Antes de ver el desarrollo. Primero, sé que tengo el magnesio 2 más, o sea que es un catión, ¿cierto? 2 más, combinado con un nitrógeno
3 menos. Y sé que sus cargas me tienen que dar igual a 0. Pero si yo lo sumara, 2 más con menos 3, ¿cierto? Con el 2 más, con el 3 menos, que sería más menos 3, esto me va a quedar en menos 1. ¿Sí? No me dio 0, por lo tanto estaría mal. Lo que se debe hacer va a ser multiplicar. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? A ver, tengo primero el más 2, ¿cierto? Lo voy a encerrar entre paréntesis, más el menos 3. Eso tiene que ser igual a 0. Creo que igual que el ejercicio que vimos recién. Así que vamos a multiplicar este por 3 y este por 2. De esta forma aquí me va a dar más 6 y aquí me va a dar menos 6, que eso es 0. O sea que me va a quedar mg3 n2. Según yo, así debería quedar. Vamos a ver si es correcto. mg3 n2. Sí, perfecto. Estuvo bien. Vamos a hacer también el ejercicio de práctica, que dice, escriba las fórmulas de los siguientes compuestos iónicos. Sulfato de cromo. Ya, vamos a empezar. Las fórmulas de los siguientes compuestos iónicos. Ya. Vamos con el A. El A. ¿Qué es? El A es el sulfato de cromo. Sulfato de cromo. Se mezclan Cr, cromo, 3 más, un catión, y este coso que no sé cómo se llama, 4, 2 menos. Ya, aquí puede tener una pequeña confusión al parecer, pero vamos a darle. También del B, el B es óxido de titanio. Óxido de titanio, que tiene Ti 4 más o 2 menos. Listo. Vamos a comenzar con ese y luego con ese. O sea, en el primer caso, ya definitivamente no nos va a dar. No nos va a dar porque si sumamos 3 más con 2 menos, nos va a quedar más 1, no nos da 0. Así que lo que yo haría sería multiplicar. Lo voy a hacer acá. Tengo 3 más. Lo voy a dejar aquí. Más 2 menos, ¿cierto? Me tiene que dar igual a 0. Entonces yo multiplicaría este por 2 y este por 3. ¿Sí? Así aquí me va a dar 6. 6 más. Y aquí me va a dar 6 menos. Que eso sí es igual a 0. Se cumple. Correcto. Entonces la fórmula me quedaría... wow. ¿Cómo me quedaría la fórmula? Ah, pero voy a hacerlo tal cual. CR, escribo con este color. CR, este lo multipliqué por 2. CR2, ¿cierto? Que es este que está acá. Ahí. CR2. Y luego tengo al SO4. Ya, ese lo multipliqué por 3. Quiero creer que aquí va un 3. Acá en el O. En el O es un 4. Hay un 4, ¿cierto? Pero tal vez se multiplica por el 3, que sería 12.
¿Será así? ¿Será como yo creo que es? Bueno, lo voy a confirmar luego. Así que no pasa nada. Em, Así que por mientras voy a revisar el segundo, que es más fácil. Que es, tengo el titanio, que tiene 4 más, sumado a un oxígeno, que tiene 2 menos. Por lo tanto, esto es más fácil. Simplemente lo voy a multiplicar por 2. De esta forma, aquí tengo 4 más menos 4, que eso es igual a 0. Se cumple. O sea que la fórmula va a ser el titanio, no lo multiplico por nada, y el oxígeno lo multipliqué por 2. Esto sería este, que aún no lo confirmo, así que todavía no lo voy a cerrar. Pero este sí está bien. Bueno, alguien corríjame por favor si llegó al mismo resultado o si le dio diferente. Mi duda es solo con este de acá arriba. Este en cambio era más fácil. Bueno, listo, hicimos los ejercicios de práctica. Así que ahora vamos a resolver la revisión de conceptos. Bueno, estaba viendo y en base a cómo está escrito esto, creo que este que está acá arriba realmente no se escribe así, sino que debería estar de esta manera. ¿Qué compuesto es? O. Perfecto. Esto entre paréntesis. Y aquí le agrego el 3. Ahí sí. Ah, pero el 4. Me faltó el 4. Tengo 4. Y ahora le agrego el 3. Esa es la forma correcta, según yo. Ahora sí tiene más sentido. Perfecto. Bien. Súper bien. Ya. Vamos a hacer la revisión de conceptos. Dice, relacione cada uno de los siguientes diagramas con los compuestos iónicos. Este de acá, 2, 3 y 4. Tengo que indicar cuál es cuál. Las esferas verdes representan los cationes y las rojas los aniones. Bien. Ok. Cationes y aniones. Vamos con el primero. AL2 o 3. AL2 o 3. AL2 o 3. Lo voy a dejar acá arribita. AL2 o 3. O sea que, siguiendo todas esas cosas. Oh, bien, si tuviera que resolverlo con mi conocimiento previo, podría decir que C es LI H, ya que están en proporción 1 es a 1. O sea que este ya lo descarto porque lo tengo listo. Vamos a ver el siguiente. Recordar que las esferas verdes representan los cationes. O sea, ya, este es este de acá. Na2S. Pero dice la esfera verde. Ah, no, nada que ver. Olvídenme, ese nada que ver. Las esferas verdes representan los cationes. O sea, este sí. Este es Na2S. ¿Por qué? Porque el sodio tiende a ceder sus electrones a otros que sean que estén en grupos superiores. El sodio, si no me equivoco, está en el grupo 1A y el sodio está en el grupo 6A. Entonces por eso. Entonces este estaría listo. Vamos por otro. Ok, aquí sabemos que el aluminio tiende a cederle sus electrones al oxígeno. Por lo tanto, el aluminio es el catión, el que cede. Y los cationes son los verdes. Bien. 2 de aluminio y ya. Entonces, B es el aluminio.
al 2 o 3. Sí, porque tengo los dos cationes, que son los aluminios, que dan sus electrones al oxígeno. Y 3 de oxígeno. Quiero creer que es así. Luego tenemos uno de magnesio. Ya. Entonces este por descarte también es MgNO3 2. Listo. Cualquier duda, por favor, o discrepancia que tengan en el resultado o una acotación, yo estaría feliz de recibirla y corregir en lo que me equivoqué. Porque como les dije, yo realmente no sé, estoy aprendiendo igual que ustedes, estoy haciendo lectura de este libro y espero que podamos aprender en conjunto. Así que eso, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que vimos. Igual no fue tanta materia. Básicamente sabemos que la fórmula empírica es la forma más simple y la fórmula molecular es la fórmula real de las moléculas. La fórmula de los compuestos iónicos generalmente es la misma que la fórmula empírica. Hay que hacer que sus cargas tienen que dar cero, tienen que ser neutros. Y si no, hay que multiplicar, hay que multiplicar sus cargas de modo que se anulen luego. Y esas nuevas cargas se agregan a los subíndices. Eso sería todo por el día de hoy. Sé que fue un poco confuso, pero no se preocupen. Espero que más adelante todas las dudas vayan despejándose. Así que muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente capítulo.